Ya tenemos a Pellegrín. Está Ah, qué ahí con bueno. nosotros en Zoom. Ya tenemos, ya entró. Sí, sí. Buenas tardes, doctor. El micrófono está en mute, Pellegrín, está en mute el Sí. micrófono. Muy buenas tardes. Un gran saludo a ¡Hey! todos ustedes. ¿Cuántos Gracias, días? gracias Mucho, por estar mucho. aquí. Mira, Gracias por invitarme. a propósito de la llamada que se cayó, que estaban hablando de la selección de los miembros de la Junta Central Electoral, usted ha dicho que es importante que sean independientes de los partidos políticos, pero también de los grupos económicos y de agendas internacionales, porque la Junta no es solo un tema electoral, sino que también tiene que velar por la integridad del registro civil. ¿Por qué lo dice? ¿Sabe de casos puntuales de personas que aspiran al día de hoy que responden a esas agendas? En la lista, sin duda, hay gente que tiene compromiso con esas posiciones de los organismos internacionales, incluso que fueron miembros de la Junta Central Electoral. Por ejemplo, el magistrado Aquino, que está en la lista, fue muy proactivo en contra de la sentencia 168. Se dio una contradicción fuerte, pública, porque él tenía una posición que tiene perfecto derecho a tenerla sobre ese particular. Pero pongo eso como ejemplo y con él yo tengo excelentes relaciones personales, lo respeto, pero lo quiero destacar porque en la independencia es un valor relativo. Hay gente que son independientes de los partidos, pero entonces son dependientes de los grupos de interés económico o son dependientes de las agendas internacionales. Entonces yo creo que hay posibilidades de conformar una junta que sea dentro de las posibilidades altamente independiente de los partidos, de los grupos económicos y de esas agendas internacionales, con un buen balance, donde haya gente con carácter, con experiencia, con conocimiento. El caso de Olivares, ¿qué le parece? De Eddie Mira, Olivares. es un gran jurista, es una persona con una trayectoria limpia. Nosotros, en realidad, la objeción de fondo que tenemos es que ha sido vocero político de un expresidente, líder del PRM. Entonces rompe con el esquema eh, el esquema general de lograr una junta lo más independiente posible. Yo, por ejemplo, nosotros estamos apoyando al magistrado Román Jaques como presidente, porque Román Jaques probó siendo presidente del Tribunal Superior Electoral, que estaba en condiciones de enfrentar el poder y de asumir riesgos. Y lo mismo digo del magistrado Madera, pero también nosotros, por ejemplo, apoyamos como miembro a Juan Miguel Castillo Pantaleón. Creo que tú lo conoces, Leila, ¿verdad? Pero él no está en la lista, él no está en la lista. Pero debería estar, ¿por qué? Porque precisamente responde a ese perfil. El magistrado Armando Vallejo, él fue de la Junta Central Electoral de Estrella Sabalá. No tiene vinculación político-partidaria. Viene de Santiago y es un jurista con mucho carácter, con mucho conocimiento, porque también tiene que tener conocimiento, no pueden ir a aprender. En eso hay que estar claro, porque la curva de aprendizaje del sistema electoral no es tan fácil. Entonces, ahí menciono tres. De la Junta anterior, de la Junta actual, yo personalmente entiendo que después de lo que ha pasado, es mejor que ninguno de ellos repita. Hay dos magistradas que uno respeta, pero ellas tienen que entender que lo que ha pasado amerita una gran investigación. Es más, lo que reveló la magistrada Inver, lo que insinuó, porque ella no reveló, ella insinuó, ella hizo unos planteamientos señalando cosas
que pasaron con relación a la frustrada elección que causó un trauma que yo definí como un golpe de Estado al poder constituyente. Eso solo ya de por sí debería ser la base de una gran investigación. Aquí deberíamos estar abogando por una comisión de la verdad, por lo menos por una comisión de la verdad, que le diga al país realmente, al final, qué fue lo que pasó. Ya se tiene mucha información, pero es importante que el país sepa. De todas formas, para los fines de elegir a los miembros de la nueva junta, hay que esforzarse en coger una junta que tenga, repito, esos perfiles. Hay magistrados que no son abogados, que pueden jugar también papeles importantes, que son contadores. Es importante que haya gente de ese campo o del campo informático que se han propuesto. Hay muchos válidos ahí y se puede hacer una buena selección. Entonces, pero lo importante es tener presente que cuando se habla de independencia no es solamente de los partidos, porque da la impresión de que el problema en la política dominicana viene de los políticos y de los partidos exclusivamente. Y aunque tienen una cuota grande de responsabilidad, yo reitero lo que vengo diciendo hace mucho: el gran problema de la política dominicana es la subordinación de la clase política, la domesticación de la clase política por parte de los poderes económicos, de los poderes fácticos y de los poderes internacionales. Y ese es un problema serio. Pelegrín, pero oye una cosa. Yo creo que el reclamo de una junta que tenga autoridad y tenga respaldo es hijo del descrédito real de la política, de la demostración que ha alcanzado la corrupción y el hecho de que la política se maneja en función de los intereses que la controlan. Pero yo no creo que la solución es decir que hay que buscar un independiente, aunque aparezca. Tú te imaginas que ahora, vamos a buscar gente que no sean de los partidos, pero como tú dices, ¿independientes de quién? De todos los sectores, de todas las visiones. Eso no es fácil. Y además, es más difícil. Si eso es así, de que vamos a buscar independientes, porque nosotros en la política ya no tenemos confianza de que podemos asegurar una junta, porque no tenemos control para estar sobre ella. Doña Milagro da un ejemplo. Ella es la responsable de ética en el partido. E inmediatamente tiene una información, ella va a averiguarla. Nunca ha habido en el partido un mecanismo de control que asegure que nadie pueda zafarse de los acuerdos, sino que los partidos lo que han hecho es propiciar el desorden. Pero la solución, buscar un independiente. Y la corrupción es más grande que el problema de la justicia. Vamos a buscar también independientes para que los que van a administrar fondos sean también supuestamente apolíticos. Vamos a traer aquí para todas las áreas de recaudación o de manejo de recursos a personas no políticas. Estamos hundiendo la política cuando lo que nos hace falta es revisarla para asumir con responsabilidad el control de eso. Yo no comparto la idea de que la independencia sea garantía de nada. Lo que hay que garantizar es el proceso interno de control, que no tenemos control. Estimado amigo, mira, la Junta Central Electoral es un órgano arbitral de la competición de los partidos políticos, de los políticos. Entonces, nosotros hemos tenido experiencias buenas y malas con juntas muy diversas. César Estrella Sadala fue candidato a la presidencia y salió después a ser presidente de la Junta Central Electoral y encabezó una de las mejores juntas. Y había sido candidato a la presidencia. Y yo creo que esa fue una de las juntas más consistentes que ha tenido República Dominicana. Pongo eso como ejemplo. Es decir, yo no descalifico la política per se por la política, pero
ahora que se está hablando de independiente, advierto que la independencia no debe ser exclusivamente de los partidos. ¿Por qué? Por algo que vengo señalando. Aquí hay un partido de la sociedad civil, que es un partido que no es partido, pero que actúa en función de objetivos políticos y de poder. Y está articulado a grupos económicos y está articulado a agendas internacionales. Y entonces, en todos los gobiernos ha ido ganando espacio. En este gobierno tiene unos lugares prominentes, lo tuvo en el gobierno anterior. Ese proceso empezó también con Leonel Fernández. Y yo le voy a decir, ahí en ese mismo grupo hay mucha gente creíble para las funciones que van a ejercer. Pero la verdad es que nosotros tenemos que darnos cuenta de que tenemos un sistema político en crisis, que los grandes electores reales de la política dominicana ni siquiera son los ciudadanos. Los ciudadanos van a legitimar las decisiones que ya han tomado los grandes electores. El día de la votación se va a legitimar a grandes rasgos decisiones que han tomado los poderes fácticos nacionales e incluso internacionales en acuerdos de conchupancia. Y eso está dañando, corroyendo la democracia dominicana. Ahora, podemos lograr primer paso después de una experiencia como esta, donde se le dio un golpe al constituyente con la frustración de ese proceso electoral. Primer paso, tratar de integrar una junta que sea lo más creíble posible, con gente con experiencia, con gente con carácter, con gente con tradición, que conozcan la materia. Y los hay. Y los hay. Y los hay en el partido y fuera. No tienen por qué claro, ser pero excluidos. en esta coyuntura, ¿qué es lo que pasa cuando tú metes una representación de partidos? Que en general lo que pasa es que los partidos mayores hacen una especie de reparto de junta entre ellos. Y entonces aquí tenemos un grupo de partidos que estamos reclamando que se revierta la tendencia a imponer un esquema bipartidista, un esquema hegemónico. Las dos leyes que se aprobaron, óigame, las dos leyes que se aprobaron fueron leyes diseñadas por grupos de sociedad civil en coordinación con la jefatura del PLD, pero también con el visto bueno del PRM. ¿Para qué? Para diseñar un reforzamiento del sistema de bipartidista y algo peor, para encarecer los costos de la política. Porque en la medida en que la política cuesta más, en esa misma medida es menos democrática y en esa misma medida se incrementa el poder de los poderes fácticos, de los poderes económicos y de otros poderes como el crimen organizado, que es un poder real que está en la vida nacional, actuando con impactos importantes. Entonces todo eso va dañando, pudriendo el orden democrático. Entonces, ahora tenemos una oportunidad de relanzar la política. Se perdió una oportunidad con la discusión de las leyes. Hay la oportunidad de relanzarla. Pero eso pasa por constituir una junta que tenga carácter. Miren, esa junta, le voy a decir, yo quiero ser justo, esa junta pudo haber hecho un mejor papel. Y yo estoy consciente que en gran modo no lo jugó porque estaba perturbada gravemente porque asistía a un proyecto de reelección, primero en primera persona del presidente de la República para un tercer periodo y después reelección en cuerpo ajeno. Y eso tiene un poder subversivo enorme. Si no se hubiera dado esa circunstancia, es casi seguro que esa junta no hubiera tenido los problemas que confrontó. ¿Qué le falló? Le falló lo que se vio, bueno, le falló carácter, le falló valor para frenar el poder en un esfuerzo que estaba haciendo el poder de implantarse, de imponerse a como diera lugar. Ahí obviamente se hizo un esfuerzo colectivo entre todas las fuerzas de oposición, cada cual hizo lo que podía hacer en esas circunstancias y al final
ganó la opción que tenía más posibilidades de decidir en primera vuelta, que ese fue uno de los factores en un contexto de crisis nacional, internacional. El PRM y Luis Abinader se vieron favorecidos por esa circunstancia. El país decidió votar por el PRM y al final hubo acuerdos de poderes fácticos, de tratar de evitar una segunda vuelta como diera lugar, porque los riesgos institucionales ya de por sí eran muy altos. Entonces, bueno, salimos a camino, pero eso es un respiro. La crisis del sistema continúa, porque lo que está maleado es el modelo de política. La política que nosotros tenemos, lo estamos viendo, lo está viviendo el PRM, el propio presidente Abinader lo ha tenido que decir de muchas maneras. Yo he sido elegido por mi partido, con el apoyo de mi partido, pero yo me debo al conjunto de los dominicanos, el Estado es de todos. Y él mismo ha tenido que frenar algunas expresiones de patrimonialismo, de clientelismo, que en cierta manera, cuando uno conoce la cultura, porque uno tiene 40 años en esto, viendo el sistema político, viendo el monstruo, las entrañas del monstruo, y uno sabe que en el fondo la política lamentablemente es la vía para mucha gente, la vía alternativa para el ascenso económico y social, y para otros que son los grandes intereses rentistas, que son los grandes beneficiarios del modelo de política atrasado, deformado y deformante que tenemos. Para eso la política es el campo de inversión más rentable, más rentable. Por eso las estructuras nuestras en el orden económico no son propiamente capitalistas. Aquí tenemos estructuras que son de extracción de renta, de exacción de renta, de expoliación de renta a la población. Y eso no se puede hacer si no tiene el respaldo de la política pública. Pelegrín. Sí. En otro orden, ¿cómo ustedes evalúan la segunda ola de privatización que ha sido denominada alianza pública-privada? ¿Cuál es la posición de la fuerza? Bueno, yo el otro día me tocó, Domingo, gracias por la pregunta. El otro día di una conferencia sobre el agua y las expectativas que hay de que se privatice el servicio de agua. Yo tengo una posición clara. El artículo 219 de la Constitución de la República establece que el Estado debe jugar un rol subsidiario, no principal. Aquí ha jugado un rol principal históricamente. Pero si nosotros vamos a dar pasos hacia un proceso de privatización, de entrega, como dice hoy el ministro Macarrulla de Punta Catalina y otros activos, no puede ser para reforzar las estructuras oligopólicas y monopólicas que están yugulando la economía dominicana. El artículo 219 establece un párrafo donde se sientan las bases de lo que puede ser una transformación a gran escala hacia un capitalismo de amplia base, un capitalismo popular, donde se democratice la titularidad de las acciones, como manda el párrafo del artículo 219. Y ahí entran los fondos de pensiones, ahí entran los dominicanos en el exterior, ahí entran las capas medias, ahí entran muchos sectores que no encuentran aquí un espacio donde hacer inversiones que le generen más rentabilidad que la de un certificado de un banco o del Banco Central. Eso es una barbaridad. Eso es seguir concentrando la economía dominicana, su base propietaria, en 10, 12, 15 grandes grupos. Y eso no ayuda al desarrollo del país. Entonces, nosotros hemos dicho, si se va a hablar, antes de hablar de alianza público-privada, nosotros tenemos que hablar de ampliar la base propietaria del país y de la base accionaria en las empresas.
Cuando AES le vendió a dos grupos empresariales del país 20% de las acciones, yo era ministro, yo en un acto dije, bueno, celebramos que haya tomado esa decisión, pero realmente el pueblo dominicano espera que AES y otras empresas extranjeras que tienen ya la experiencia empiecen a colocar en la bolsa de valores acciones para que los dominicanos sean socios de ellos, porque Claro. hay muchos dominicanos que pueden convertirse perfectamente en socios de esas empresas, que tienen capitales. Es más, los dominicanos en el exterior, todos los años, envían aquí, en función de remesas y aportes, 6.000, 7.000, 8.000 millones. Y esa comunidad del exterior podrían enviar como inversión un número considerablemente mayor y ya están conectados con la lógica de una economía capitalista. La Bolsa de Valores aquí se aprobó hace más de 30 años y creo que Leche Rica ha sido la primera empresa que ha hecho una emisión limitada de acciones. La única empresa de la República Dominicana que ha hecho una emisión limitada de acciones. Entonces, ese tema es el tema que nosotros tenemos. Ese es un tema que debe discutirse previamente. Claro, acompañado de una ley de protección al pequeño accionista, porque si hacemos un esquema de capitalización abierta y entran 2 o 3 empresarios a controlar empresas, eso es concentración de capital, que resulta que están ahí miles de gente y tienen que aceptar lo que los empresarios grandes digan en su relación con el Estado. Entonces, ahí es que yo creo que hay que trabajar. Finalmente, La alianza público-privada podría ser, hay países que han tenido experiencias benéficas y hay países que han tenido experiencias negativas. Las experiencias nuestras han sido negativas. Oye, Pelegrín, finalmente, porque no puede quedarse, ¿no? Un grupo de representantes de organizaciones haitianas denunciaron supuestos linchamientos en territorio dominicano de nacionales haitianos. Yo no conocía de los linchamientos, aquí no lo conocíamos, pero ¿de dónde viene esa denuncia? ¿Por qué? Mira, esa denuncia es parte del conjunto de denuncias que regularmente las organizaciones no gubernamentales que trabajan estos temas hacen, porque ellos necesitan recursos, necesitan fondos, necesitan causas que defender. Aquí, el país más abierto, más tolerante, más acogedor, más integrador de la migración haitiana ha sido República Dominicana, el más solidario. Sin embargo, yo fui testigo en el 99 como nos llevaban a la corte y nos acusaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el instrumento de toda esa campaña, nos acusaba en un documental de ser el apartheid del Caribe. Y todo el que ha estudiado derecho internacional sabe que el apartheid del Caribe es un crimen internacional. Claro. ¿Cuál es la amenaza velada de todo eso? Bueno, que República Dominicana puede ser sancionada, su turismo puede ser golpeado. Ahora eso está de moda. En Estados Unidos hay un movimiento con el tema de que la vida de los negros cuentan. Entonces eso empalma con esa corriente que no es solamente en Estados Unidos, es una corriente también continental que está actuando. Y aquí necesitan calentar eso, como aparece ACNUR y dice, miren, hay un caso de apatridia. ACNUR sabe, y lo sabe la OEA, y lo sabe el CIDH, y lo sabe todo el mundo, que aquí no hay caso de apatridia, que hay un problema de indocumentación que tiene su base en el colapso de un Estado, que afortunadamente ya el presidente de la República dijo que era un Estado inviable. Primer candidato a la presidencia que de manera clara admite lo que en privado todos los políticos dominicanos han dicho. Haití es un Estado inviable. Ahora, cuando tú dices que es un Estado inviable, tú estás diciendo que es un peligro. Entonces, inviable, decía Luis Abinader hoy, lo que significa hay esperanza de reconstruirlo. ¿Qué yo le pedí ayer a Luis Abinader? Miren, este problema de Haití es el mayor problema, como decía el doctor José Rafael Abinader, el padre del presidente,
en un libro que publicó, es el mayor problema de República Dominicana. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Y por eso yo urgí al presidente a que no dilate cambiar la política exterior en la línea de compromiso que él fijó en su programa de gobierno, porque él dijo en su programa de gobierno que había que buscar la solución internacional a los problemas de Haití y que República Dominicana no podía seguir siendo la fórmula de solución. Gracias, Pelegrín. Ya se nos fue el tiempo. Gracias a ustedes. Siempre es tan agradable conversar contigo. Bueno, igualmente. Avísenme ahí echamos de menos al buen amigo Andrés. Sí. Habrá ya que lo ir perdimos. A ver. Sí, tendremos que ir allá. Gracias por este conversatorio interesantísimo, como siempre, Pelegrín Castillo. Gracias Domingo. Gracias, Fafa. Bye. Un abrazo. Igual. Y doctor Nieves, igual.